Días. Mi nombre es Zaida Arteta, yo soy profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y vamos a dar comienzo a esta teleclínica sobre equipos de protección personal con la licenciada Silvia Guerra, que nos compartimos el trabajo en estas teleclínicas de EcoAusi, y que es un tema tan importante y en el cual tenemos algunas nuevas cosas para discutir. En primera instancia le vamos a dar la palabra al profesor Medina, que va a estar con nosotros al inicio de la actividad, y después ya pasamos directamente a las presentaciones. Vamos a hacer primero las presentaciones y después vamos a juntar las preguntas para una discusión final, o sea que pueden o ponerlas en el chat, las preguntas, o levantar la mano luego de las presentaciones y las podemos hacer en voz alta. Julio, adelante. Bueno, muchas gracias, Aida, y felicitaciones por todas las coordinaciones de las otras clínicas ECOS que ya han pasado, que han sido muy exitosas. Para mí es un gusto y un honor presentar a Silvia Guerra, ya la conocen, de Uruguay. Silvia ha seguido la epidemia, la pandemia, mejor dicho, y ha trabajado intensamente en Uruguay desde enero del 2020, ha liderado el tema que va a presentar hoy, así que es un gusto presentarla. Es magíster en epidemiología, especialista en control de infecciones, trabaja en el Ministerio de Salud Pública e integra el Comité de Infecciones en un hospital de alta complejidad en Montevideo, y además es secretaria de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones asociadas a la salud, ASLASI. La ponencia de Silvia va a estar enfocada a los equipos de protección personal y COVID-19, los aprendizajes que ha dejado la pandemia. Y en segundo lugar, es un enorme gusto y un enorme honor presentar al doctor Martín Yagui de Perú. Martín es médico patólogo clínico con posgrados en control de infecciones, epidemiología e investigación. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador del CONICIT, CONCITEC, es parecido al nuestro que tenemos acá, pero no, de Carlos Monge nivel 2 y del Instituto Nacional de Salud de Perú. Es un gran gusto, Martín, bienvenido. El título de su ponencia va a ser sobre protección respiratoria, uso y evidencias en tiempos de pandemia. Y ya para dar paso a Silvia, simplemente comentar brevemente que los mecanismos de transmisión que se han discutido hasta ahora para SARS-CoV-2 han sido transmisión por sangre, saben que no hay casos documentados, transmisión sexual, no hay evidencia actual que respalde la misma, la transmisión fecal oral o por aerosoles fecales, como se le ha llamado, es algo que se ha teorizado por la alta concentración de ACE2 en el intestino delgado. Se detectan, como saben, ARN viral en las heces de los virus vivos, pero no hay una asociación tan clara con infecciones posteriores. Sí que se han documentado, hay algunos trabajos, y podemos decir que puede haber transmisión de aerosoles fecales, sobre todo cuando se descargan los inodoros o por tuberías, pero eso es en circunstancias inusuales y extraordinarias. O sea que no es un mecanismo de transmisión que nos ocupe en forma importante. La transmisión vertical también es rara vez ocurre, algún caso se ha documentado, y el contacto directo con fomites, que Silvia va a destacar, y vamos a ver si hay o no hay evidencia concluyente al respecto. Y por supuesto que todas las boletas se las llevan la transmisión por aerosoles y por gotitas. Así que le doy la bienvenida a Silvia y que puede comenzar su ponencia entonces. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación, y también muchas gracias a Zaida por la invitación a participar. Vamos a enfocarnos en el tema de los equipos de protección personal. Hemos hablado bastante de esto. Hicimos una presentación el año pasado en la teleclínica ECO con respecto a qué equipo utilizar. Luego hicimos otra presentación también en ECO sobre qué hacer cuando no había disponibilidad de stock. Y hoy ya estamos en condiciones de revisar un poco
qué es lo que sabemos de nuevo y qué puede cambiar de lo que sabemos con respecto a los equipos que recomendábamos o las recomendaciones que se dieron antes y lo que está sucediendo ahora. Una de las cosas, hace unos días alguien me llamó y me dijo, necesito evidencia sobre la transmisión por superficies de COVID, y yo en realidad opino que no hay que conseguir evidencia de que no se transmite, sino que hay que conseguir evidencia de que sí se transmite por esta vía. Hay dos trabajos que encontré relacionados con este tema. Uno de ellos es este que les estoy mostrando, que habla sobre la contaminación de las superficies y el papel en la transmisión de COVID, donde detectaron la presencia del ARN del virus en las instalaciones hospitalarias y en las superficies, y que esto se dio obviamente en lugares donde habían hospitalizado pacientes con COVID, pero no se ha demostrado la transmisión de COVID por fomites. Esta es claramente la presentación de esta revisión sistemática publicada hace unos días. Hay otro trabajo que también habla sobre la evidencia, o mejor dicho, la falta de evidencia de la transmisión por contacto cercano con superficies, y es un trabajo que hemos revisado varias veces en otras oportunidades y tiene que ver con el hecho de que es una forma diferente de ver el brote que ocurrió en el restaurante chino, donde se vieron exactamente horas y horas de video y del comportamiento de las personas presentes en ese brote, y luego de un análisis muy exhaustivo de lo que hizo cada una de las personas que se contagiaron, se pudo descartar la ruta de contacto por contacto cercano por fomites, y se fortaleció fuertemente el argumento de que la vía de transmisión era a través de la vía aérea. O sea que estos dos trabajos fuertemente enfocados a descartar la transmisión por contacto parecerían estar dejando claro que las superficies tienen un rol muy, pero muy poco comprobado hasta el momento. Quizás la peor dificultad que nos tuvimos que enfrentar con el tema del brote de COVID fue este concepto o esta falsa dicotomía donde se hablaba de las gotitas y los aerosoles como dos cosas claramente diferenciadas, y en realidad hay todo un espectro de escala de grises entre el blanco y el negro que tienen que ver con diferentes tamaños que tienen las partículas respiratorias, y que es muy difícil distinguir cuál de ellas es aerosol y cuál de ellas puede ser catalogado como gotitas y dónde está realmente el límite entre una u otra. Lo que está bien claro es que las personas en sus secreciones respiratorias lo que están generando es un continuo de partículas que tienen diversidad de tamaños y de densidades, que están tanto presentes a corta como a larga distancia, y que obviamente están más concentradas cuanto más cerca de la fuente que las ocasiona. Y esto en cierta medida demuele el concepto de que si yo me contagio de cerca, me contagio por gotitas, y si me contagio de lejos, me contagio por aerosoles, porque en realidad las partículas de distinto tamaño están también, las pequeñitas, los aerosoles, también están presentes a corta distancia. Hay una trayectoria que siguen las secreciones cuando las exhalamos, y que van a ir cambiando de tamaño a la medida que se evaporan por el contacto, por la velocidad o por las condiciones ambientales, que van a determinar cuánto se pueden desplazar o no y de qué tamaño pueden quedar las distintas partículas que exhalamos. En este continuo, entre menos de una micra y más de 100 micras, oscila la posibilidad de un aerosol o el concepto de gotas. Yo creo que el término más correcto después de este análisis es que tenemos que hablar de partículas respiratorias que van a tener distinto tamaño y que básicamente van a determinar la posibilidad o no de la transmisión del virus. Ahora,
¿Cuáles son los factores que influyen fundamentalmente en la transmisión? Sin duda la dosis infectiva o el inóculo, y ahí más tarde vamos a ver una publicación donde se supone que hay más carga viral cuanto más pequeña es la partícula, cosa contraria a lo que habíamos visto en teoría, donde todo el mundo decía las gotas grandes deben ser las que tienen más carga viral. En realidad hay una publicación ahora que lo contradice. También la viabilidad del virus, la distancia que hay y la duración de la exposición, todos esos factores ambientales como la temperatura, la humedad afectan, y obviamente los factores del huésped. Entonces, cuando hablamos de la vía de transmisión, y por qué insisto en este aspecto, porque la vía de transmisión es la que nos va a marcar qué tipo de equipo de protección personal necesitamos utilizar para cortar con la cadena de transmisión. Entonces, esta distinción clásica de gota grande y aerosol, como que son correctamente separables, no es tan importante. Lo importante es considerar primero si las partículas que exhalamos son contagiosas y si logran entrar por la puerta de entrada que se necesita para causar la enfermedad. Entonces son determinantes, además de estas partículas, el tiempo de exposición y la carga viral que está presente en el lugar. Entonces, todo lo que yo puedo inhalar conceptualmente debería ser considerado un aerosol sin importar el tamaño. Y aunque esto puede suceder obviamente a larga distancia, es más probable que aunque sea por aerosoles yo me contagie más de cerca, porque cuanto más cerca estoy de la fuente, mayor es la cantidad de partículas que exhalo. Y por otra parte, en ambientes exteriores, el viento va a ocasionar un efecto de dispersión importante, donde va a tener que haber un contacto muy cercano, como sería una aglomeración, para que realmente pudiera haber una transmisión. En cambio, en ambientes interiores, donde el aire no se recambie, a medida que pasa el tiempo, el rango de distancia de infectividad va a ser cada vez más lejano, en la medida de que las partículas se van concentrando en el ambiente. Entonces, hay una relación entre el tiempo y la contaminación, y esto también lo tengo que tener en cuenta para el equipo de protección personal, porque no es lo mismo que yo esté entrando a la casa de un paciente con COVID, que está mal ventilada y que de pronto varios miembros de la familia están positivos, a que venga un paciente al consultorio y con 1 metro de por medio yo lo atienda exclusivamente a él y él esté con su mascarilla en un entorno o en un aire diferente. Por lo tanto, el equipamiento protectivo que usará alguien que va a entrar a la casa, un paciente con COVID, de pronto va a tener que ser mucho más protectivo, o sea, más con propiedades de barrera superiores a las que puedo exigir simplemente por un contacto de una consulta breve en un ambiente controlado. El otro problema que hemos tenido con COVID ha sido el famoso concepto de procedimientos generadores de aerosoles, pensando que los aerosoles solamente se pueden transmitir o se pueden producir en un procedimiento médico, y esto ya ha sido desmistificado por un montón de publicaciones, donde se ha visto que los aerosoles se pueden producir en actividades tan simples como toser, estornudar, hablar, cantar, gritar, incluso hasta respirar. Obviamente que la cantidad de aerosoles que uno pueda generar van a ser menores en la medida de que la actividad sea más tranquila, como respirar, y va a ser mayor en actividades como estornudar. Y los procedimientos médicos que producen aerosoles siguen teniendo importancia, pero recordemos que si cualquier paciente COVID realiza cualquiera de las actividades que mencionamos, toser, estornudar, hablar, cantar, respirar o simplemente llamarnos dentro de una habitación, también está generando aerosoles, y este es un concepto muy importante a la hora de la protección de los trabajadores de la salud, porque antes limitábamos la recomendación de la protección respiratoria máxima, que era la N95, exclusivamente, decíamos originalmente, a estos procedimientos, y ahora vemos que los aerosoles se generan no solo en estos procedimientos, sino en muchas otras cosas. Entonces, si estas actividades producen partículas de distinto tamaño tipo gota o tipo aerosol, si estas además permanecen en el aire
cargando partículas virales. Entonces, lo que tenemos que enfocar en el hospital más que nada es ver cuál es la calidad de la ventilación que tenemos o cuál es la protección respiratoria que usamos. Ahora, no hay duda que el virus se ha recuperado en forma viable en el aire de las habitaciones del hospital, y esto hay varias publicaciones donde se han encontrado, aún en procedimientos, como les digo, en lugares donde no se hace procedimientos generadores de aerosoles. Y esta publicación que me compartió el doctor Medina, y que me parece sumamente interesante, aborda justamente cuál es la carga viral en los aerosoles emitidos por pacientes mientras hacen actividades simples como respirar, hablar o incluso cantar. Y lo que se vio en esta publicación es que la mayor proporción de las copias del ARN se emitieron al cantar, luego al hablar y luego al respirar, y esto está de acuerdo con otro tipo de planteos, con el mismo tipo de planteo hecho por otras publicaciones, pero lo interesante o lo adicional de esta presentación es que los aerosoles pequeños constituyen el 85% de la carga viral detectada. O sea que si será importante las partículas pequeñitas en la transmisión de SARS-CoV-2, cuando estamos diciendo que constituyen la mayoría de la carga viral que encontramos en el ambiente. Bien, este es otro trabajo también que habla sobre la carga viral en aerosoles emitidos en pacientes al respirar, hablar o cantar, donde ustedes están viendo cómo hay en cada una de estas actividades proporciones mucho mayores en fracciones pequeñas. El otro concepto que hay que entender a la hora de usar el equipamiento protectivo es, nadie duda que hay que usar una máscara, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la carga viral que puede haber en un entorno a determinada cantidad de tiempo de exposición? Entonces, en este trabajo lo que ellos vieron fue cómo se dispersan los aerosoles en la medida de que pasa el tiempo utilizando máscara KN95 el paciente o no utilizando máscara. Y ustedes vean cómo hay un crecimiento muy rápido de pocas horas. O sea que si estamos hablando de pacientes hospitalizados, la carga que se produce al estar sin mascarilla aumenta rápidamente. Y aún utilizando mascarilla, si nosotros no tenemos ventilación, como muestra el ejemplo de la izquierda, donde la concentración se ve mucho más elevada cuando no hay recambio de aire de la habitación. Y este es el otro problema que enfrentamos en los hospitales. Nosotros nos podemos poner el mejor equipamiento protectivo, pero si estamos entrando a áreas de internación que no tienen recambios de aire, vamos a estar enfrentándonos a altísimas cargas de concentración viral. Entonces allí es cuanto más imperativo es el uso de las mascarillas N95 bien ajustadas y de buena calidad, y no mascarillas de mala calidad que puedan poner en riesgo a los trabajadores. Entonces, en suma, ¿qué pasó con respecto a los modos de transmisión del virus? Y bueno, el CDC hizo una nueva actualización donde en primer lugar coloca la inhalación de las partículas respiratorias, en segundo lugar, la deposición de estas partículas en las membranas mucosas de las personas al exponerse sin protección, y en un tercer lugar, tocar las membranas con las manos si éstas se han ensuciado con fluidos corporales y no hemos, con fluidos respiratorios y no hemos hecho una higiene de mano correcta. Entonces, como ustedes verán ahí, la posición de los fomites ha quedado prácticamente en un plano de muy poco probable. De hecho, el CDC habla de una probabilidad en 1 en 10.000. Entonces, ¿de qué depende el riesgo de transmisión del virus? Por un lado, la carga viral exhalada, si la persona está sintomática o asintomática, cuál es la variante de virus que lo está infectando, en qué etapa de la enfermedad está, el tiempo de permanencia en el lugar y
qué actividad está realizando el paciente. Todos estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta para valorar el riesgo. Por otro lado, tenemos que evaluar también el entorno, si estamos en un lugar abierto o cerrado, cuánto tiempo nos estamos exponiendo, qué actividad estamos haciendo, cuáles son nuestras condiciones ambientales, qué pasa con la calidad del aire en el hospital, si se mide CO2, si se hace filtración del aire, si hay un sistema de renovación adecuado, qué equipo de protección utilizamos y qué medidas de prevención complementaria al equipo de protección estamos teniendo. Entonces, cuando uno se para en el hospital, uno ve que hay una serie de variables que tienen que ver con la ocurrencia de COVID en trabajadores de la salud, pero que están primero inmersas en una comunidad. Entonces hay que pensar que ese trabajador también va a reflejar en su ocurrencia de infección o no, qué es lo que está pasando en la comunidad y en su familia. En lo que tiene que ver con el hospital, obviamente su estatus de vacunación o no, el uso adecuado del equipo de protección y la disponibilidad, la distancia física, si se respeta o no, uno ve constantemente que la gente olvida el concepto de distanciamiento, qué tanta buena calidad tiene el aire del hospital, si se hace testeo o rastreo o no se hace, si se cumplen con las cuarentenas y el aislamiento de los trabajadores infectados o contacto, que también se cumple con la higiene de manos. Pero todo esto está además inmerso en una estructura hospitalaria donde son muy importantes los protocolos, la capacitación, la supervisión y la gestión de insumos. Un solo día que los trabajadores no dispongan de la protección respiratoria es de alto riesgo si están en el cuidado de pacientes COVID. Un segundo aspecto tiene que ver con la planta física y finalmente las características de los pacientes que atendemos en los servicios clínicos. No es lo mismo un paciente que viene a hacerse una quimioterapia, que está inmunodeprimido, que está expuesto en un ambiente, por ejemplo, cerrado, con distintas burbujas que se mezclan, a, por ejemplo, a atender una ventanilla de farmacia, donde uno tiene una barrera física, donde el contacto es breve y donde el paciente rápidamente se retira después de retirar los medicamentos. O sea que hay que evaluar todas estas cosas para ver cuál es el equipamiento protectivo más adecuado. Esta que les traje para compartir es una revisión sistemática con metaanálisis para ver sobre la distancia óptima para evitar la transmisión del virus y también evaluar el uso de las máscaras faciales y de la protección ocular. Y obviamente que una vez más se enfatiza en esta revisión la importancia, por un lado, del distanciamiento, obviamente que el riesgo absoluto, que es lo que muestra la gráfica de abajo, va a disminuir en la medida que se tome una distancia adecuada. Y este tema de la distancia, ¿por qué lo traigo? Porque muchos trabajadores en su media hora no quieren cumplir con el estándar de distanciamiento, pero es una forma más de protegerse, más que el usar una bata, más que en este caso en particular, donde de pronto están en su hora de descanso y no respetan el distanciamiento y están sin mascarilla y se ponen en riesgo. Entonces, cuanto más distanciamiento tengo de otros no enmascarados, más protección voy a tener. Y una de las cosas que se dice es que el principal beneficio del distanciamiento es que se previene la transmisión continua. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy a menos de 1 metro de una persona que está poniéndome en riesgo, yo voy a tener una transmisión constante, constantemente voy a estar inhalando. No es lo mismo un encuentro ocasional que permanecer sin distanciamiento al lado de una persona en forma continua. Obviamente que el uso de mascarillas se demostró con una asociación de descenso de los riesgos y los respiradores N95 demostraron ser superiores que las mascarillas en esta revisión. También la protección ocular benefició en un descenso de la transmisión. El otro tema que siempre hemos discutido es qué pasa con las pantallas o los protectores faciales completos, que en algún momento
hubo cierta idea o tentación de utilizarlos en forma exclusiva. Lo que se ha visto que estos protectores, si bien tienen una cierta barrera de bloqueo inicial, las partículas respiratorias, como muestra la foto, fácilmente lo rodean, igual se desplazan a distancias importantes, dejando de cumplir una función de control de fuente adecuada y por lo tanto son un riesgo tanto para control de fuente como para la propia inhalación del trabajador. Por lo tanto, si bien pueden contribuir, no pueden nunca ser utilizadas como un único elemento y siempre tienen que ser usadas junto a la máscara N95. Este es otro trabajo donde se vuelve a insistir en el hecho de la distancia, ¿sí?, para reducir el riesgo de infección como uno de los elementos más importantes. Y también, obviamente, la distribución del aire. Si nosotros logramos un ambiente sin ventilación, está en alto riesgo. Y por eso los hospitales tienen que trabajar en los aspectos de las renovaciones de aire y que se mida, porque uno muchas veces habla con un ingeniero y te dice, no, nosotros acá tenemos un aire así o asá, y tú vas con un medidor de dióxido de carbono y encontrás la peor situación que se puede imaginar uno. Y esto no solo es importante para COVID, ya se está hablando insistentemente que otros virus respiratorios como gripe tienen una fuerte componente de transmisión en lugares sin ventilación y también por aerosoles. O sea que este va a ser un problema que nos va a acompañar por mucho tiempo. Aquí tenemos el esquema de protección. Y ustedes me dirían, ay Silvia, otra vez esto. Sí, otra vez esto, porque aunque no crean, constantemente estamos recibiendo llamadas de gente que quiere agregar más elementos al equipo de protección. Creen que más es mejor, entonces agregan zapatones, agregan gorros, agregan doble bata, quieren un overol. Y en realidad el equipo de preferencia incluye el respirador N95, la protección ocular o facial, la bata, guantes y se terminó. Esa es la protección que requiere esta enfermedad de acuerdo al conocimiento que hoy día tenemos de la vía de transmisión. ¿Se puede utilizar máscara quirúrgica? Sí, la máscara quirúrgica es una propuesta alternativa que se puede usar fundamentalmente en ambientes que no sean muy enriquecidos de virus. ¿Qué quiere decir? En ambientes donde la carga viral no sea demasiado elevada. Entonces, ¿las mascarillas nos protegen de COVID? Bueno, ahí. Este es un metaanálisis en el cual hay toda una demostración de la protección ocupacional que significa el uso de mascarillas. Entonces, si ustedes ven, tomando todas estas publicaciones, hay un riesgo protectivo, o sea, por debajo de 1, por lo tanto, sin duda que el camino es el uso de la mascarilla. Este trabajo se hizo con 4 funcionarios bien capacitados que probaron 4 tipos de equipamiento: la bata quirúrgica, el overol, un equipamiento alternativo hecho por ellos mismos, inventado, como ustedes saben que mucha gente ha tomado el camino de la moda del EPP, y la bata de aislamiento no quirúrgica. Y en esta comparación lo que vieron es que a pesar de estar bien capacitados, hubo contaminación en la muda de los equipos, como pasa siempre, que todas las áreas del cuerpo se contaminaron, y que la peor contaminación era el quitarse el overol. O sea, que una cosa que el funcionario insiste en usar, que no está recomendado, pero que encima está relacionado a más contaminación. En estas cosas que tenemos que insistir con los trabajadores de la salud para que comprendan que a veces hay que seguir la evidencia y no lo que a mí me parece más seguro. La eliminación de la bata fue la que tuvo menos riesgo de contaminación y el retiro de la bata fue más rápido y más sencillo. Entonces, hay que preferir las batas sobre otro tipo de equipamiento, y si de golpe se va a hacer una tarea de riesgo de exposición por fluidos, obviamente que esté indicado o bata de alta calidad o agregar un delantal. Mientras se utilizaron las máscaras quirúrgicas en este hospital con salas COVID,
tuvieron tasas de infección en el área COVID peor que en el área no COVID. Después que cambiaron el equipamiento respiratorio, los casos que se atribuyeron a la sala COVID disminuyeron con el uso de los equipos. Esto, como es europeo, usaron FFP3, y lo que vieron es que el uso de la máscara con este equipamiento era insuficiente y que era mejor utilizar la N95, la N99 sería el equivalente en este caso. O sea que esta investigación lo que hizo fue comprobar que cuando los trabajadores del área COVID usan una protección respiratoria de alta calidad, como son los N95, tienen la misma incidencia que los trabajadores de área no COVID. O sea que están disminuyendo su riesgo ocupacional. Esto es lo que demostró este trabajo. Y esto es la representación gráfica de lo que les estoy diciendo. En rojo el área COVID, en verde el área no COVID, y qué pasó después del cambio hacia la máscara FFP3 para la gente del área COVID, donde las tasas se volvieron similares entre ambos grupos y se dejó de haber contagios atribuibles al sector. El otro elemento tiene que ver con el enmascaramiento de los pacientes. Ustedes saben que es conveniente que las mascarillas se le ofrezcan al paciente como una forma de disminuir el riesgo. Entonces las máscaras tienen dos funciones: proteger actuando como control de fuente para que no contaminemos y también como protección del usuario. Perdón. Bien, entonces ahora vamos a ver otro concepto que me parece importante y resistir, y es lo que es un régimen rico en virus y un régimen limitado en virus. Para hacer un ejemplo sencillo, un régimen rico en virus es el que ustedes encuentran cuando entran, por ejemplo, a una sala COVID, o cuando ustedes entran, por ejemplo, a un residencial de ancianos con un brote de COVID. En cambio, un régimen pobre en virus puede ser un lugar donde de pronto hay un solo paciente con COVID, hace control de fuente, el lugar está bien ventilado. Entonces, esto va a determinar las necesidades de protección. No es lo mismo un trabajador que se enfrenta a la primera situación, donde yo sin duda les diría que indiscutiblemente tiene que usar una máscara N95, a una situación de virus limitado, de virus, donde quizás podamos negociar por una máscara quirúrgica. Esa era la observación. El otro tema es cuánto hemos trabajado o no en la ventilación o en la filtración del aire. La mayoría de los estudios están planteando que tiene que haber una tasa de ventilación de 10 litros por segundo y por persona para que haya un ambiente seguro. Yo les puedo asegurar que casi nadie en los hospitales cumple con estas características. Entonces, está la alternativa de filtrar el aire o está la alternativa de utilizar otros mecanismos. Entonces, este trabajo que tenemos acá es lo mismo, es gotitas aéreas y gotitas de gran tamaño. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, aumenta obviamente el riesgo de las personas contagiarse. Y bueno, vuelvo a insistir con el tema de la duración de la exposición y la distancia interpersonal. Ahora me gustaría insistir un poco qué pasa cuando los trabajadores hacen un uso excesivo de los equipamientos. Y hay dos publicaciones, en las dos hay transmisión por Candida auris a pacientes con COVID por parte del personal, y el que estamos viendo ahora se refiere a un trabajo publicado en la India, donde hubo un uso incorrecto y prolongado de los equipos, quiere decir, el uso inadecuado del equipo de protección personal provocó un brote, con Candida auris en la India. El siguiente trabajo habla del uso de equipamiento y el riesgo de diseminación también con Candida auris, y esto también se dio con trabajadores que usaban múltiples capas de batas y guantes en la unidad y le daban un uso extendido al equipamiento, quiere decir, utilizaban el mismo equipamiento en más de un paciente o hacían fallas en la limpieza y la desinfección entre uno y otro paciente. O sea que después que el hospital se dio cuenta de estos problemas y mejoró sus prácticas, cesaron
los casos de Candida auris. O sea que podemos tener impacto de infecciones hospitalarias como consecuencia del mal uso del equipamiento. También tenemos el tema de la máscara N95 con válvula de exhalación. Ustedes saben que durante mucho tiempo estuvimos recomendando que no se utilizaran porque se temía que hubiera una contaminación a través de la válvula de exhalación si la persona que la utilizaba era una persona con COVID. Para eso, el CDC le encargó un trabajo a la NIOSH en la cual se hicieron la evaluación de distintas respiradores con válvula de exhalación y se midió la eficacia para ver qué tanto cumplían con el control de fuente o no. Entonces, este estudio lo que demostró fue que cuando se utilizaba sin válvula de exhalación había un sello hermético, que cuando se utilizaba con válvula había un cierto nivel de salida hacia afuera, pero que cuando no utilizaban mascarilla o utilizaban una mascarilla quirúrgica, el riesgo era mayor. Ellos lo que hicieron fue utilizar la N95 con válvula y provocarle 3 tipos de obstrucciones. En una de ellas colocaron una cinta sobre la válvula del lado interior, en la otra colocaron un electrodo de electrocardiograma, y en la opción 3 utilizaron una máscara quirúrgica protegiendo la válvula, de forma de medir cuáles eran la mejor. Y aunque todos ustedes saben, la que recomendamos nosotros cuando la gente no tenía otra alternativa que usar con válvula, era que utilizara la máscara quirúrgica, este trabajo en realidad demostró que esa era la peor opción, y que en realidad la mejor opción es pegar el electrodo en la parte de adentro de la válvula. La segunda opción, en calidad de contención, sería la cinta adhesiva, y la peor opción sería utilizar la máscara quirúrgica por fuera de la N95 con válvula. Entonces, ellos vieron que con cualquiera de estas modificaciones lograban un control de fuente similar a una mascarilla sin válvula de exhalación. ¿Cuáles son las recomendaciones vigentes al día de hoy con respecto a este tema? Una N95 con válvula lo va a proteger y va a proporcionar control de fuente, por lo tanto, está aprobado su uso. Las personas que usan estos dispositivos no se les puede decir que no lo utilicen, y hay que recordar que si se usan no son resistentes a fluidos, por lo tanto sí habrá que proporcionar alguna forma de protección resistente a fluidos. Y para terminar, simplemente recordarles que tenemos un debe con lo que tiene que ver con la calidad del aire en los hospitales, en lo que tiene que ver con la ventilación, con la filtración o con distintos sistemas de tratamiento del aire. Así que para terminar, recordemos entonces que el equipamiento debe incluir bata quirúrgica, guantes, N95, protección facial o ocular, y que otros elementos complementarios no son necesarios de acuerdo a las vías de transmisión y podrían generar un riesgo o aumentar los costos en forma innecesaria. El equipo debe ser acompañado del uso de otras medidas no farmacológicas y ambientales, así como conductuales del propio trabajador. Los pacientes que toleren deben de usar la mascarilla quirúrgica, y las mascarillas con válvulas podrían ser utilizadas. Y recordar siempre que la máscara quirúrgica va a ofrecer un nivel de protección adecuado, fundamentalmente cuando estamos en condiciones de baja concentración viral. Bueno, muchas gracias y perdonen la interrupción. Bueno, gracias Silvia, la verdad que siempre es súper claro, y para todos la charla queda grabada y después queda subida al canal del proyecto ECO, así que la vamos a poder compartir porque hay una cantidad de información ahí, cosas muy útiles, y vamos a poder discutir también al final de la presentación. Vamos a pasar directamente a la presentación de Martín Yagui, y así después dejamos un espacio para las preguntas y para resumen y para discusión. Bien, buenos días, muchas gracias a los organizadores, al doctor Medina, a Silvia, por la invitación.
Entonces vamos a continuar haciendo un poco más de énfasis en la parte de protección respiratoria. Vamos a hablar un poco de la clasificación y los diferentes estándares que existen, los parámetros de evaluación de los respiradores, un poco más metiéndonos a la parte laboratorial, digamos, de cómo surgen todos estos parámetros, las pruebas de ajuste, las recomendaciones de OMS y CDC, pero también la evidencia de la efectividad de respiradores y mascarillas, la mejora del ajuste que se han intentado en diferentes países en el mundo, el reuso de respiradores y la descontaminación de respiradores. En general, se aplican tres tipos de medidas, lo que los norteamericanos llaman la jerarquía del control de infecciones. La primera y la prioridad fundamental es la aplicación del control administrativo. De nada nos sirve una buena protección respiratoria si no reducimos la exposición del trabajador y de los pacientes al microorganismo. En este caso nos ha tocado el COVID, pero si no lo detectamos a tiempo, no lo separamos, no lo aislamos, entonces no reducimos la exposición y la protección respiratoria, digamos, por ejemplo, no puede fallar. La segunda prioridad en la jerarquía del control de infecciones es el control ambiental. Ya muy bien Silvia nos ha mencionado de la concentración, lo importante de la concentración de las partículas infecciosas en ambientes que generalmente están mal ventilados. Y la tercera prioridad entra la protección respiratoria, que protege al personal de salud en áreas donde la concentración de núcleos de gotitas infecciosas no pueden ser reducidas por diferentes motivos. Ustedes saben que, bueno, lo que mayormente usamos es el respirador de pieza facial filtrante, ¿no? Acá en América Latina conocido como N95, que hace alusión a una clasificación específica de un país específico, pero también los respiradores elastoméricos de cara completa o de media cara, y el respirador purificador de aire potenciado, que generalmente lo utilizamos en laboratorios de alto nivel de bioseguridad, por ejemplo, en nuestro laboratorio de referencia nacional de micobacterias. La clasificación norteamericana de respiradores, según su normativa, NIOSH, ¿no? Clasifica según el nivel de eficiencia de filtración en 95, 99 y 99.97, también llamado el N100. Sin embargo, también se clasifican según la categoría de resistencia a la degradación del filtro. En N, que no resiste a los aceites, la categoría R, que resiste a los aceites, y la categoría P, que es a prueba de aceite. Todas las pruebas de filtros emplean el tamaño de aerosol más penetrante, un diámetro medio de masa aerodinámica de 0.3 micrómetros. El filtro N se prueba con aerosoles de cloruro de sodio. Los filtros R y P se prueba contra un aerosol de ftalato de dioxilo, probado a un nivel de carga máximo de 200 miligramos. Sin embargo, la clasificación europea de respiradores los clasifica en FFP1, equivalente a una eficiencia de filtración del 80%, el FFP2 al 94% y el FF3 equivalente al 99%. Sin embargo, hay otros estándares de otros países, ¿no? Por ejemplo, los chinos, ¿no? Su KN o KP95 es el equivalente al N95 y el KN o KP100 igual al N95. Ya hablamos de los europeos, pero los japoneses reconocen el DS o DL2 equivalente al N95 o el DS DL3 al N99 o incluso menor.
Y así hay otros países que mencionan otras categorías con otras equivalencias. A diciembre del año pasado, la OMS publicó sus últimas recomendaciones sobre el uso de mascarillas en contextos del COVID, ¿no? Y las mascarillas de uso médico o quirúrgico están basados en el estándar ASTM F2100 de Estados Unidos o el NEN 14683 de la clasificación de los estándares europeos. En general, se evalúan contra la filtración de gotículas de 3 micras de diámetro, y las pruebas de filtración se realizan en un corte transversal de las mascarillas. El uso de las mascarillas higiénicas, llamadas por OMS higiénicas o de tela, según la OMS, es en población general para proteger a las personas contra las gotículas con virus expulsadas por el usuario de esa mascarilla. En general, las revisiones concluyeron que la eficacia de las mascarillas de tela es limitada para luchar contra la transmisión de una infección viral, y esto a partir de 2 estudios realizados antes del COVID, ¿no? La capa interior, generalmente de material hidrófilo, y la capa exterior de material hidrófugo. Sin embargo, hay algunos parámetros esenciales para las mascarillas de tela de fabricación industrial. Por ejemplo, un umbral mínimo busca una eficacia de filtración del 70% medido contra gotículas de 3 micras de diámetro. La partícula de referencia que se utiliza para medir esa eficacia de filtración puede ser el cloruro de sodio, pero también otro tipo de partículas. Y la transpirabilidad, generalmente medida por la resistencia a la respiración, acepta un estándar de menos o de 60 pascales por centímetro cuadrado. ¿Qué parámetros se utilizan para evaluar la protección respiratoria? Son 3, básicamente. La eficiencia de filtración, en el cual mide el porcentaje de partículas de un diámetro determinado que llegan a ser filtradas. La transpirabilidad, determinada por la diferencial de presión a través de la mascarilla y medida en pascales por centímetro cuadrado, con los estándares que ven ahí, tanto para la mascarilla quirúrgica como para la mascarilla de tela. Y el tercer parámetro es el ajuste. Esta es una foto de nuestro laboratorio de medición de la eficiencia de filtración y transpirabilidad de las mascarillas o de la protección respiratoria, ¿no? Este laboratorio fue equipado a través de un fondo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de mi país. En la foto ven un par de equipos, ¿no? Un maniquí, ¿no? Pero también un medidor o un contador de partículas y un anemómetro para medir la velocidad del flujo del aire, entre otros parámetros. En estos momentos estamos concursando a otro fondo para habilitar un laboratorio para hacer estudios específicos de aerosoles, ¿no? Que requieren tener un ambiente bastante controlado para evitar accidentes. La prueba cualitativa de ajuste utiliza soluciones que son nebulizadas al interior de una escafandra, realizando diferentes movimientos de la cabeza y del cuerpo, y utiliza en general una sustancia dulce, como es la sacarina, o el Vitrex, que es el benzoato de Antonio, que en realidad es una sustancia bastante amarga. Antes de hacer la prueba de ajuste se hace una prueba de sensibilidad, en donde se utiliza una solución diluida, ya sea de sacarina o Vitrex, para probar si es positiva la sensación del gusto por parte de la persona a quien vamos a probar la prueba de ajuste. Pasado esta prueba y verificado la sensibilidad, se pasa a la verificación del sellado, ¿no? Se hace una verificación de la presión positiva al exhalar y una verificación de la presión negativa al inhalar.
La prueba de ajuste tiene 7 ejercicios de 1 minuto cada uno, ¿no? En primer lugar, se emite el aerosol al interior de la escafandra y se le pide a la persona, al trabajador de salud en este caso, que haga una respiración normal, ¿no? Y al final de ese minuto, de ese tiempo, se le pregunta si ha sentido algo en su sensación del gusto. Si no ha sentido nada, pasamos al siguiente movimiento y se le pide que por un tiempo similar haga una respiración profunda. De igual forma, si pasa, vamos al siguiente movimiento, mover la cabeza de lado a lado, de izquierda a derecha, por el tiempo estándar. Y si en ese momento el trabajador dice, bueno, siento el sabor dulce en caso que se haya probado la sacarina, entonces se detiene ahí y ha fallado el ajuste, ¿no? En caso contrario, en caso de no fallar, se continúa hasta completar los 7 movimientos, ¿no? De mover la cabeza de arriba a abajo, caminar o trotar sobre el mismo lugar, hablar y finalmente una respiración normal. Pero también, aparte de la prueba cualitativa de ajuste que acabamos de ver, hay una prueba cuantitativa, el cual utiliza un instrumento para medir las fugas alrededor del sello facial y produce un resultado numérico llamado factor de ajuste, ¿no? Las pruebas de ajuste cuantitativas utilizan los mismos 7 ejercicios que las pruebas de ajuste cualitativas junto a una prueba de muecas, ¿no? Esta prueba de ajuste mide el ajuste comparando la concentración de partículas al exterior del respirador con la concentración de partículas que se han filtrado. ¿Qué factores físicos contribuyen al mal ajuste de respiradores? La pérdida o ganancia de peso, las cicatrices en la cara, los cambios en la configuración dental, por ejemplo, si es que nos hemos puesto una prótesis dental, el tipo de vello facial, el Centro de Control, el CDC de los Estados Unidos, tiene incluso una infografía muy simpática que la pueden encontrar en el enlace inferior, en el cual muestra los diferentes tipos o estilos de vello facial que no son recomendados y por lo tanto que pueden no brindar un ajuste adecuado y por lo tanto ponernos en peligro. Las cirugías cosméticas también pueden afectar el mal ajuste de los respiradores, demasiado maquillaje, el estado emocional del trabajador y los movimientos corporales que en buena cuenta los tratamos de simular en la prueba de ajuste, en las pruebas de ajuste que realizamos. Dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el uso de mascarillas en el contexto del COVID, lo hace en 2 contextos, según el uso de mascarillas en entornos de atención sanitaria y en entornos comunitarios. Lo que básicamente el resumen es que los que atienden COVID, ¿no? Deben usar respiradores o mascarillas respiratorias filtrantes, como le llaman, o su equivalente, ¿no? Cuando se generan aerosoles. Las mascarillas quirúrgicas en entornos donde no se generen aerosoles, en zonas de transmisión comunitaria, su uso universal al interior de establecimientos de salud, y el no uso de válvulas de expiración en las mascarillas respiratorias filtrantes. En el caso de entornos comunitarios, en zonas de transmisión comunitaria para público general, el uso de mascarillas de tela o higiénicas, y en personas de riesgo y cuidadores, el uso de mascarillas quirúrgicas o médicas, de uso médico. En junio del año pasado se publicó esta revisión sistemática en el cual una de las preguntas que se hacían era ¿cuál es la efectividad de los respiradores N95, las mascarillas quirúrgicas y las de tela para la prevención de COVID, además de las precauciones estándar en entornos comunitarios? La conclusión fue de que no existe evidencia directa de la efectividad o efectividad comparativa
de varios tipos de respiradoras o máscaras para prevenir la infección por SARS-CoV en entornos comunitarios. Y esto a partir de la revisión sistemática de 39 estudios, 18 ensayos clínicos, 21 estudios observacionales, realizados en 11 países, en más de 35.000 participantes, con evidencia recopilada a mitad de año del año pasado. Hay una evidencia de certeza baja, mostró que el uso de mascarillas puede reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-1 en comparación con el no uso de mascarillas en la comunidad. La revisión no identificó estudios elegibles sobre el uso de máscaras de tela en contextos comunitarios. La misma pregunta sobre la efectividad de estos dispositivos de protección respiratoria se la hicieron en entornos de atención médica. Lo que concluyeron es que la evidencia directa sobre la efectividad o efectividad comparativa de los respiradores N95 y las mascarillas quirúrgicas para prevenir la infección SARS-CoV-2 en entornos de atención médica es insuficiente. Sus recomendaciones se basan en evidencia indirecta de estudios de SARS-CoV-1, MERS, influenza o infecciones similares a la influenza y otras infecciones respiratorias. La evidencia de certeza baja mostró que el uso de mascarillas puede reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-1 en comparación con el no uso de mascarillas. La evidencia indirecta de baja certeza mostró que los respiradores N95 pueden reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-1 en comparación con las mascarillas quirúrgicas o sin mascarillas. Pero también se hicieron la pregunta, ¿cuál es la efectividad para la reutilización o el uso prolongado de respiradores N95 para la prevención de COVID-19? Al momento de la revisión sistemática, ¿no?, realizada hasta junio, con evidencia hasta junio del año pasado, no encontraron evidencia disponible sobre la efectividad del uso prolongado o la reutilización de respiradores N95 en entornos de atención médica. Este es una revisión sistemática y metaanálisis realizada o publicada el mes pasado, ¿no?, con evidencia hasta octubre del 2020, ¿no? Ya son 4 meses adicionales a otras revisiones un poco a mitad del año pasado. Y acá el objetivo de este metaanálisis era evaluar la efectividad del uso de mascarillas para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Para ello revisaron o fueron elegibles más de 5.000 artículos y se quedaron con 6 estudios que cumplían sus criterios de inclusión y exclusión previamente señalados en su protocolo. Encontraron que los 6 estudios eran casos y controles, y la evidencia y la búsqueda abarcó desde noviembre del 2019 a octubre del 2020. Básicamente son de 4 países, de China, Tailandia, Estados Unidos y Bangladesh, ¿no? Incluso están algunos de los estudios que mostró Silvia en su presentación, ¿no? Están el de Chen, Dung, ¿no? Sin embargo, hay otro estudio de este año. En general, de los 6 estudios, en 4 se probó mascarillas y en 2 N95. Como dijimos, los 6 eran estudios casos y controles. De los 6, en 5 se realizaron en trabajadores de salud y solo 1 en personal que no era en población. Esta es otro estudio, ¿no?, publicado en el American Journal of Infection Control este año, en el cual el uso de una máscara se asoció con un riesgo significativamente reducido de infección por COVID, encontrando un odds ratio de protector de 0,38 y con un test de heterogeneidad del 54%. Para el grupo de trabajadores demostraron que las mascarillas tienen un riesgo reducido de infección de casi un 70%, ¿no? Este es el forest plot, que es el gráfico, digamos, en un árbol de
que nos muestra el metaanálisis realizado y el OR consolidado del estudio. El análisis de sensibilidad mostró que los resultados eran robustos. Este es otro estudio, Silvia también ya lo mostró, sin embargo, la conclusión directa es que la eficacia de la mascarilla depende de la abundancia del virus en el aire. En otras palabras, la probabilidad de infección es mayor a mayor carga viral, ¿no? La reducción del número de virus inhalado mediante el uso de una máscara conducirá a una reducción sustancial en la probabilidad de infección. Por lo tanto, se requiere determinar la abundancia o carga del virus en el aire para comprender la eficacia de la máscara, ¿no? La gráfica es muy notoria. En contextos de poca carga viral o poca presencia del virus, la probabilidad de infección se reduce grandemente al usar mascarillas en comparación con el no uso, ¿no? En cambio, como vimos en la gráfica anterior, cuando estamos en un ambiente con alta carga viral, en buena cuenta, digamos, la eficacia de la mascarilla se reduce grandemente. Este es un estudio ecológico, ¿no? Realizado el año pasado, ¿no? Que quería evaluar el rol del uso de mascarillas faciales en la comunidad para el control de la epidemia de COVID-19. Estos evaluaron el uso de mascarillas en toda la comunidad para controlar el COVID en Hong Kong y comparó los casos y las tasas por millón de habitantes de Hong Kong con enmascaramiento en la comunidad con otros países que no usaban mascarillas en los primeros 100 días de la pandemia. En Hong Kong, el cumplimiento del uso de mascarillas era el 96.6%. Y vemos las tasas de incidencia de COVID, en donde la tasa de incidencia de Hong Kong era muy, muy reducida comparado con diversos países de Europa o Estados Unidos. Claro está, hoy día, a agosto del 2021, esto parece súper obvio, pero la virtud de estos investigadores es que este trabajo lo publicaron en abril del año pasado, ¿no? Prácticamente a 4 meses de la pandemia. Este mes, si no me equivoco, el CDC, o el mes pasado, no el CDC, perdón, investigadores norteamericanos han publicado un estudio ecológico también en donde comparaban las tasas de infección por COVID en diferentes estados con la presencia o no de legislación o de directivas que promovían el uso de protección respiratoria en la comunidad y la adherencia a la protección, al uso de estas mascarillas. Y básicamente probaron lo mismo que en abril del año pasado los chinos publicaron, que era, y demostraron y vieron que en los estados en donde la legislación no ayudaba al uso de protección respiratoria en la comunidad versus estados que sí promovían esto y la adherencia era mayor, en los estados en donde no se promovía el uso de protección respiratoria en la comunidad, las tasas de infección eran muy superiores a los estados que sí promovían esto. En este mismo estudio de Hong Kong, pues mostraron la gráfica. En línea roja es la tasa de infectados en Hong Kong y la celeste, la que está más arriba, es la norteamericana, ¿no? Y su conclusión fue que el uso de mascarillas en toda la comunidad puede contribuir al control de COVID al reducir la cantidad de emisión de saliva infectada y gotitas respiratorias de individuos con COVID leve o subclínico. ¿Qué evidencia existe sobre las estrategias para la mejora del ajuste de mascarillas? Se han probado diferentes tipos de dispositivos para mejorar el ajuste por ejemplo, con las mascarillas quirúrgicas. Nosotros ahora mismo tenemos pendiente de aprobación ética un protocolo en el cual estamos probando vamos a probar 2 prototipos de
dispositivos que irían sobre la mascarilla quirúrgica, como ven en la foto superior izquierda. Y el tema no es el ajuste lo vamos a conseguir. Lo que complementariamente queremos probar también es el grado de transpirabilidad o facilidad para la respiración que nos puedan proveer estos dispositivos. Claro está, algo que no me facilita muy bien la respiración, no va a ser exitoso. Sin embargo, hay otro tipo de dispositivos que se colocan en la parte posterior a nivel de la nuca para ajustar mejor. De igual manera, algunos ajustadores para las orejeras o el uso de dobles mascarillas en diferentes tipos de combinaciones. Esto también lo hemos probado con nuestro sistema que le mostré en la foto anterior para probar cómo las diferentes combinaciones nos dan diferentes niveles de protección. Esto se ha hecho a nivel en diferentes países del mundo, ¿no? Por ejemplo, esta publicación de diciembre del año pasado, publicado en JAMA, en el cual hicieron una evaluación de mascarillas de tela y mascarillas quirúrgicas modificadas para el público durante la pandemia. En buena cuenta se evaluó 7 mascarillas comerciales y cubiertas faciales improvisadas y 5 mascarillas quirúrgicas con modificaciones. Para ello aplicaron el protocolo de prueba de ajuste de la OSHA y midieron la eficiencia de filtración ajustada. No pretendo leerles esta tabla, pero básicamente lo que resalta es que la mayor eficiencia de filtración se consiguió con una mascarilla de nylon de doble capa, con orejeras y con un puente de aluminio sobre la nariz. En este estudio, ¿no? Como ven en las fotos, se probaron diferentes tipos de mascarillas. Mascarillas de nylon, tejido de 2 capas, pañuelo de algodón doblado, máscara de poliéster de nylon de una sola capa, máscara de polipropileno no tejido, polaina tejida de una sola capa, mascarilla de algodón tejido de 3 capas. En general, los promedios de eficiencia de filtración ajustada para mascarillas comerciales y cubiertas faciales improvisadas estaban en un rango entre 26% y 79%. Las mascarillas de nylon tejido de 2 capas tuvo la más alta eficiencia de filtración ajustada con un 79%, ¿no? Que es la foto de la parte superior izquierda. Sin embargo, en este mismo estudio probaron diferentes modificaciones para con la mascarilla quirúrgica, ¿no? En la parte superior izquierda ven la máscara como la usamos, la mascarilla quirúrgica. Agregaron una siguiente modificación en donde las orejeras estaban atadas y los pliegues laterales remetidos. También hicieron uso de un dispositivo impreso en 3D, colocados en la parte posterior a nivel de la nuca, o una pinza de pelo tipo garra, o 3 bandas de goma unidas y el segmento de calcetería de nylon, ¿no? Las modificaciones evaluadas se midieron en un rango de eficiencia de filtración que iba del 60 al 80%. La modificación realizada con la mascarilla que obtuvo la mayor eficiencia de filtración ajustada fue la última, ¿no? La foto inferior derecha, que fue la manga de calcetería de nylon colocada sobre la mascarilla. Acá los investigadores sí midieron todas estas eficiencias de filtración, pero dentro de las limitaciones del estudio o de lo que han medido es la transpirabilidad, ¿no? La facilidad para respiración que estas modificaciones pueden tener y obviamente bajar la adherencia de su uso. ¿Qué hay con relación a la descontaminación y reuso de mascarillas quirúrgicas y N95? Esta es una revisión sistemática en el cual encontraron 15 estudios y 14 métodos de descontaminación y encontraron un bajo nivel de evidencia, apoyó 4 métodos de descontaminación.
la luz ultravioleta germicida, 9 estudios, el calor húmedo, 5 estudios, el vapor generado por microondas y el vapor de peróxido de estudios. Más recientemente se han probado también, se han realizado otros metaanálisis más o menos con la misma conclusión, ¿no? Hay un bajo nivel de evidencia para esta pregunta de investigación. ¿Qué es el uso extendido de respiradores N95? Se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95 para encuentros repetidos de contactos cercanos con varios pacientes diferentes sin quitarse el respirador entre encuentros con pacientes. En cambio, la reutilización limitada se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95 por un trabajador de salud para múltiples encuentros con diferentes pacientes, pero retirándolo después de cada encuentro. Reutilización limitada porque existen restricciones en el número de veces que se reutiliza el mismo respirador. ¿Cuál es la estrategia de reutilización limitada de respiradores para reducir el riesgo de autocontaminación dadas por el CDC? Brindar 5 respiradores N95 a cada personal de salud que atiende a pacientes COVID-19, el uso de respirador y almacenamiento en una bolsa de papel transpirable al final de cada turno, con un mínimo de 5 días entre cada uso de respirador, rotando el uso cada día entre N95 y limitar el número de puestas o colocaciones a 5 por respirador. ¿Cuál es la evidencia que sustenta la recomendación del CDC? Para ello, se basaron en este estudio publicado el año 2012, en donde evaluaron 6 modelos de N95 en 10 individuos, para ello utilizando una prueba de ajuste cuantitativa. El outcome era el porcentaje de colocaciones con factor de ajuste mayor o igual a 100, y las múltiples puestas tuvieron un impacto dependiente del modelo. Los datos sugieren que se pueden realizar 5 puestas antes que el factor de ajuste caiga por debajo de 100. Este es otro estudio publicado en abril del año pasado, en el cual estudiaron la estabilidad del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV-1 en superficies y en aerosoles. El SARS-CoV-2 fue más estable en plásticos y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó virus viable hasta 72 horas después de la aplicación a estas superficies. Finalmente, todo ello se resume en implementar un programa de protección respiratoria. Los elementos de este programa son la asignación de responsabilidades, el procedimiento estándar, la evaluación médica, el entrenamiento, la selección, la prueba de ajuste, el mantenimiento y cuidado y la evaluación del programa. Y esto es súper importante, el primer punto, la asignación de responsabilidades, es súper importante. Nosotros desde el año 2004, con ayuda del CDC, con la División de Tuberculosis del CDC de Estados Unidos, nos ayudaron a implementar los programas de protección respiratoria, ¿no? Implementamos a nuestros hospitales con énfasis en programas de tuberculosis con equipos de prueba de ajuste. Sin embargo, si esto no tiene una asignación de responsabilidades, esto cae rápidamente. Las conclusiones: en general se observa que la evidencia sobre la efectividad de diversos tipos de protección respiratoria es todavía insuficiente. Sin embargo, existen estudios principalmente laboratoriales que muestran diferentes grados de protección respiratoria según dispositivo o estrategia de mejora. En este contexto es importante seguir aplicando otras medidas de control de infecciones, llámese higiene de manos, distanciamiento, mejora de ventilación, entre otras medidas. Muchas gracias por la paciencia y cedo la palabra a la moderadora de la mesa. Bueno, muchas gracias Martín y Silvia. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero
yo quisiera que dentro de las personas que están conectadas, si alguien quiere hacer un comentario, lo veo a Henry ahí, si quiere hacer algún comentario sobre las presentaciones o alguna pregunta, pueden levantar la mano directamente y le damos la palabra. Si no, yo voy a hacer algunas de las preguntas que están en el chat, que en principio se las hicieron después de la presentación de Silvia, pero entiendo que puede ser para cualquiera de los dos expositores, que ha sido muy interesante, la verdad, los conceptos que nos compartieron. Hay una pregunta que dice, que habla sobre la doble mascarilla quirúrgica, por lo que entiendo, para las áreas asistenciales, áreas asistenciales de pacientes no COVID, ¿no? Entonces sería la pregunta es si está recomendada, si seguimos usando doble mascarilla, si entiendo, esto lo agrego yo, no estaba en el chat, si tenemos en cuenta todos los ítems que hablaba Silvia, ¿no? Para tomar la decisión en cuanto a la densidad de personas, la ventilación, la distancia, etcétera, o hacemos una recomendación concreta para las áreas asistenciales no COVID sobre la doble mascarilla o no. Bueno, Zaida, nosotros utilizamos doble mascarilla fundamentalmente en el peor momento de la ola de COVID, ¿no? Cuando la circulación comunitaria era intensa y teníamos una intensa circulación viral hospitalaria, donde había muchos trabajadores o acompañantes de pacientes que nos saltaban constantemente positivos, sin nexo epidemiológico, etcétera, consideramos que había que reforzar la protección de los trabajadores. Siempre estamos hablando de áreas no COVID, ¿no? Pero en la cual surgían casos o de acompañantes de pacientes o de compañeros de trabajo que saltaban positivos sin nexo epidemiológico, con una intensidad importante de la circulación en el país, y bueno, creo que fue una decisión acorde, adecuada, pero también es cierto que la situación que hoy día tiene Uruguay, muchos de los hospitales tenemos 97, 98% de los trabajadores vacunados con 2 dosis, que tenemos, seguimos con los protocolos de testeo de los pacientes que ingresan al hospital, la circulación comunitaria en el país es muy baja. Creo que podemos perfectamente retomar a la conducta de una sola mascarilla bien colocada en áreas no COVID. De hecho, ya lo estamos implementando en la mayoría de los lugares. Sí, bueno, en Perú nosotros, es otro el contexto epidemiológico. Como ustedes saben, hemos tenido altas tasas de infección, de tasas de infección COVID, no solamente a nivel comunitario, sino a nivel de trabajadores de salud. A Dios gracias, los trabajadores de salud están vacunados, pero a nivel de la comunidad tenemos una cobertura de vacunación a 2 dosis del 20%, ¿no? Se está apurando, pero somos 32 millones de personas, así que tenemos todavía mucho pan por rebanar. Es por eso que en contextos comunitarios, las directivas emanadas del Ministerio de Salud recomiendan a la población general el uso de doble mascarilla, ¿no? En sus diferentes combinaciones, no se le pone un estándar. Nosotros en el instituto, con los equipos, con el laboratorio que hemos armado, hemos medido, probado las diferentes combinaciones de mascarilla de tela, o KN95, N95, etcétera, etcétera, y doble mascarilla así simple no tienen una buena eficiencia de filtración. Si le agregan algunas modificaciones o le agregan, por ejemplo,
doblan las ligas de las orejeras, etcétera, eso mejora un poco, ¿no? Eso puede dar un poco luces si es que alguien en algún hospital, en un área no COVID, quisiera usarlas. O sea, si uno se pone 2 mascarillas como la que tiene Silvia, por ejemplo, una tras otra, eso probablemente no va a mejorar el ajuste, ¿no? Entonces, deberíamos agregarle algunas modificaciones, por lo menos si usan una mascarilla, doblar las ligas o poner estos dispositivos que se ponen en la nuca para mejorar el ajuste. Otra de las cosas que hemos visto es que una KN95, porque N95 están escasísimas, ¿no? El KN95 sirve y por sí sola, ¿no? Pero algunos trabajadores le agregan sobre la KN95 una mascarilla quirúrgica para justamente que dure más su KN95, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de laboratorio, ¿no? Que hemos pedido sí. Quiero comentarle a Martín que acá en Uruguay circuló mucho tiempo un video viral de Silvia explicando cómo con 2 mascarillas quirúrgicas se podía mejorar el ajuste. Digo porque eso es algo conocido para nosotros, por eso, y muchos de los que están conectados seguramente lo habrán tenido y lo habrán podido practicar. Tengo otra pregunta que tiene que ver con... Pero, Zaira, pero ya que lo mencionás, capaz que yo lo tuve que aclarar en un chat, pero está bueno ahora que tú lo mencionás, que en realidad hay una clara recomendación que una máscara quirúrgica arriba de otra máscara quirúrgica no funcionan bien porque se deslizan, ¿sí? O sea, se corren, no se mantienen. Por eso fue que hicimos aquel video donde mostrábamos cómo acortar la tira de sujeción y cómo lograr que quedaran las 2 adheridas para superar el problema del deslizamiento. Martín no lo conoce, pero bueno, después de varias prácticas de cómo hacerlo, lográbamos tener debajo la mascarilla en forma de copa bien ajustada y por encima la otra mascarilla. O sea que el ajuste quedaba bien y la filtración también quedaba bien. No, decía que hay otra pregunta que tiene que ver con lo que decías vos, Silvia, y también Martín. La otra pregunta es, ¿qué PP, o sea, qué el resto, sin ser la mascarilla, qué otras cosas usar en este momento en las áreas no COVID? Y esa discusión, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas la estamos dando, ¿no? Porque nosotros en un momento de gran pico de casos pusimos equipo de protección personal para ver a la mayoría de los pacientes ingresados porque realmente es lo que ustedes comentaban, ¿no? La situación epidemiológica no daba como para gente, o sea, queríamos minimizar el número de brotes vinculados a la transmisión intrahospitalaria y dijimos, bueno, en muchos lados se utilizó esto y estamos cuestionándonos en esta situación y bueno, es parecido a la pregunta de la doble mascarilla, o sea, vamos a usar solo distancia, ventilación, mascarilla quirúrgica para las áreas no COVID o vamos a mantener otros elementos del equipo de protección personal que me consta que en Uruguay ha sido muy diversa su implementación también, porque muchas veces se mantiene por largo rato, bueno, ciertas cosas que al final terminan siendo más como para la visualización de que estoy con la sobretúnica que realmente lo que puede esa sobretúnica generar de beneficio en la transmisibilidad. Bueno, Zaida, yo nunca he estado de acuerdo con el uso universal de bata ni de guantes en el hospital. Para mí, lo que hay que asegurar es la protección respiratoria y las gafas y una buena higiene de manos, mantener la higiene de manos. De hecho, cuando yo hago rastreo, aún en los peores momentos, mi pregunta se enfocaba a qué tanto se habían protegido las mucosas y lo que inspiraban, ¿no? Y de pronto no cuarentenaba a alguien aunque no hubiera usado bata y guantes, pero si no había usado mascarilla, no había usado lentes, sí lo cuarentenaba. Y yo me mantengo en ese concepto, porque ya lo que sabemos hoy de la transmisión de este virus es suficiente como para que
abandonemos, y de hecho por suerte ya se abandonaron las famosas alfombras sanitarias, se han abandonado los zapatones, la gente que se los ponía igual, los gorros, el doble par de guantes. Digo, uno, en la medida que evolucionamos y fuimos conociendo más de la vía de transmisión, estamos cada vez más convencidos que pasa por proteger las mucosas y lo que uno inspira. Nosotros en el hospital le entregamos un par de lentes a cada trabajador. Te puedo asegurar que mucha gente no lo usa, pero cada uno tiene uno propio. Y la recomendación es utilizarlo con todos los contactos de pacientes. Yo creo que si te lavas las manos y si usas protección respiratoria y lentes, no tenés por qué agregar otro tipo de elementos en áreas no COVID. Sí, yo agregaría que antes de pensar en qué otro EPP debemos usar, yo creo que debemos recordar siempre la jerarquía de controles de infecciones. Entonces, las medidas de control administrativa son básicas. Tenemos que, en áreas no COVID, por ejemplo, descartar en la medida de lo posible y de la logística que tenga el país o el establecimiento los casos COVID, porque acordémonos que un buen porcentaje de casos COVID son asintomáticos, ¿no? Este virus es realmente terrible, justamente una de las causas de la propagación mundial del virus es el 30-40% de casos asintomáticos o leves que existen. Entonces, en áreas no COVID, hay que pensar que tienen COVID hasta que se demuestre lo contrario, y para eso tenemos que detectar, diagnosticar y separar en caso que detectemos, qué sé yo, un diabético descompensado que ha entrado por infección urinaria a un servicio de medicina interna no COVID y que pues estamos pensando solamente en no COVID, ¿no? Entonces, pensar siempre en las medidas de control administrativo, y lo siguiente también simultáneamente es pensar cómo está la ventilación generalmente natural en áreas no COVID, ¿no? Si está mala, pues entonces probablemente tenemos que extremar un poquito más la protección respiratoria, ¿no? Sí. Igual Sofi, va muy ligado al tema de circulación viral en el país y tasa de inmunización. Digo, mis respuestas ahora están más ligadas a cómo estamos hoy y no es la misma que te hubiera dado en mediados de mayo, ¿no? Porque tenga miles de esquinas, solo por la paraclínica. sí, con respecto a eso, está Sofía que levantó la mano, que la vamos a dejar hablar, pero con respecto a eso, Silvia, había otra pregunta en el chat que decía que cómo entra la probabilidad de delta en el uso de PP, que la dejo planteada, no es para que la respondan, capaz que esperamos la pregunta de Sofía y después ya contestamos todo. Sofi. Bueno, no, la verdad que me parece espectacular primero las ponencias y lo que se está discutiendo. Dos cosas quería decir nomás de lo que nos tocó vivir en los hospitales, en distintos lugares. Uno, que lo que significa intentar modificar la ventilación aérea en las salas, basalmente independiente de COVID, ¿no? Los grandes brotes en personal de salud, por lo menos en una institución en la que yo trabajo, han sido fuera del área COVID, relacionada a transmisiones hospitalarias de los propios pacientes, y de ahí fueron los grandes brotes, o sea que en habitaciones que muchas veces, obviamente, son compartidas y con malas ventilaciones, o sea que te habla de la carga a nivel del aire, y creo que eso a futuro, en lo que es la seguridad como personal de salud, sería muy interesante ponerlo sobre la mesa y dar la discusión en los sanatorios de cómo prepararse en la ventilación. Y la otra cosa que recién comentábamos con Elisa y Santiago, es que, bueno, cuando nos vino el aluvión de casos y esas salas, ¿no? Repletas de pacientes con COVID en distintos estadios de enfermedad, de gravedad, donde eran ya 2 por habitación y eso, en los que iniciabas tu visita sanatorial, tenías 14 para ver, y bueno, y ahí ibas pasando y sacándote las capas, y la verdad que seguramente macaneamos en cuanto a lo que es la precaución por contacto, y sin embargo eso no generó grandes transmisiones, o sea,
más allá de lo que se ha demostrado, que cada vez es más por la transmisión aérea, uno le parece, por lo que vivió, de que seguramente es así y que la transmisión por contacto ha sido mucho menor. Yo me acuerdo, con Silvia hicimos al inicio el video de cómo era que nos sacábamos, nos poníamos, y 25 horas estuvimos grabándolo, y todo lo de la técnica, y después la realidad seguro distaba de esa perfección, y sin embargo no hubo grandes transmisiones. Entonces, me parece ¿no? Las transmisiones hospitalarias fueron fuera del área COVID en personal de salud, y que después cuando nos vimos desbordados por las asistencias, en los que teníamos muchos pacientes para ver en poco tiempo, si bien obviamente siempre se cumplió el equipo, la prolijidad en cuanto a eso, y sin embargo no hubo grandes transmisiones. Eso nomás quería decir. Sí, yo, a contraste de Uruguay, que obviamente han tenido una de las más bajas tasas de infección COVID, pero acá ha sido todo lo contrario. Entonces, el Perú es un país muy diverso climáticamente y geográficamente, ¿no? Tenemos Puno, casi al lado de Bolivia, donde está 4.000 metros sobre el nivel del mar y hace un frío muy fuerte. Pero también tenemos Loreto, ¿no? Donde está Iquitos, con temperaturas que pueden llegar a 35 grados o más, muy húmedos. Imagínense las UCIs de esos hospitales sin ventilación mecánica, ¿no? Terrible. Y por eso los altos niveles de contagio en personal de salud. Veo algunas preguntas sobre la ventilación y los métodos de purificación. Nosotros hemos trabajado mucho tuberculosis, control de infecciones en tuberculosis, en asocio con los amigos de CDC de Estados Unidos, ¿no? Con Paul Jensen, que fue el editor principal de la guía de CDC de control de infecciones en TB, y con ellos hemos aprendido, ¿no? De la medición de los recambios de aire por hora, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí había una pregunta de uso del uso ultravioleta. No tengo ninguna experiencia con el uso combinado de recambios de aire con ionización o con ozono, pero sí con luz ultravioleta. En las salas nuestras de aislamiento con tuberculosis sí tenemos lámparas de luz ultravioleta dentro de las habitaciones, a nivel de los techos de las salas de aislamiento. También hay otras experiencias en Rusia en donde se utiliza al interior de los tubos de extracción luz ultravioleta, ¿no? Sí, los recambios de aire que se recomiendan generalmente en salas nuevas son 12 recambios de aire por hora, y en salas ya existentes, remodeladas, hasta 6 recambios de aire por hora. Sin embargo, esa no es la realidad de mi país. En mi país la gran mayoría, digamos, no tiene ventilación mecánica, ¿no? En el ambiente. Es por eso que hemos tratado mucho, no en UCIs obviamente, pero sí en salas de hospitalización, de neumología, de medicina, promover diferentes mecanismos que maximicen la ventilación natural. Obviamente esto varía del departamento. Probablemente mucho de esto se puede hacer en Lima, pero no se puede hacer en zonas muy frías, ¿no? O de mucha altura. Yo creo que es un debe de Uruguay, no sé de los demás países, pero un debe de Uruguay trabajar en la calidad de aire de hospitales, ¿no? Yo he tenido experiencias de medir el dióxido de carbono en varias áreas hospitalarias, en distintas instituciones, y realmente encontramos valores que no son los tolerables, ¿no? La suerte que tenemos en Uruguay es que la mayoría de los pacientes con COVID en su peor etapa de enfermedad, cuanto más carga viral tienen, están en la casa y no en el hospital. Pero creo que tenemos que trabajar en ese tema por tuberculosis multiresistentes, por otros virus respiratorios, que no nos agarre otra pandemia con esta debilidad de que el único mecanismo sería
abrir una ventana, ¿no? Porque además todavía adicional al problema de ventilar naturalmente, está también el tema de la aspergilosis y otras complicaciones. Y además porque hay lugares como la unidad de cuidado intensivo donde la ventilación natural no es posible, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí una necesidad de trabajar en la calidad del aire en hospitales, mirado no desde el punto de vista COVID, sino mirado desde el punto de vista de la seguridad para todos los virus aéreos, ¿no? De hecho, ya hay varios trabajos que están insistiendo en el papel del aire en la transmisión de influenza, ¿no? Y ustedes saben que influenza cada tanto nos da el susto de mandarnos alguna mutación preocupante. Nos quedó la opinión de ustedes sobre si el ingreso de la variante Delta puede modificar en algo el uso del EPP, más allá del número de casos o de lo que estábamos hablando del momento epidemiológico, si la vacunación no por el mecanismo de bajar el número de casos, sino por alguna diferencia que hubiera entre vacunados o no, es una de las preguntas que hubo en el chat. Y que entiendo que la chance es menor, y lo decía Silvia recién, pero además si esta probabilidad de aumento de casos con esta variante nos va a cambiar algo en estas recomendaciones, es la única pregunta que entiendo quedó capaz que sin comentar. ¿Qué piensan sobre eso? Bueno, yo podría opinar en el sentido, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud de Perú. Nosotros somos entre otras cosas, tenemos el Centro Nacional de Salud Pública, que es el gran laboratorio de referencia nacional, y los laboratorios de diferentes patologías están dentro del instituto, y hacemos más o menos 1.200 genotipificaciones por mes a nivel nacional, ¿no? Obviamente con criterio epidemiológico, seleccionando dónde vamos a genotipificar. Tenemos una predominancia de lejos de la variante gamma, y en tercer lugar está la delta. La delta nos está comenzando a aumentar y creo que lo que publicaron los británicos en el sentido de que la cepa británica, que es hasta 4 veces su transmisión, en el caso de la delta la duplica, ¿no? Entonces, sí esperamos una mayor probabilidad de transmisión, pero no veo, digamos, obviamente tenemos que reforzar las medidas de protección, pero de ahí en el aumento de su transmisibilidad es el único factor que lo caracteriza, ¿no? Básicamente. Entonces, no veo un cambio en eso, sino cuidarnos más, ¿no? Y el otro tema, yo no subestimaría o no me confiaría en que todos mis trabajadores estén vacunados de salud. ¿Por qué? Estamos por publicar un reporte de reinfecciones, ¿no? En el cual las reinfecciones no son tan infrecuentes, ¿no? Y acuérdense que para probar una reinfección necesitamos genotipificar y probar que las cepas son diferentes. Entonces, la posibilidad de reinfección también no hay que dejarla de lado y no hay que bajar la guardia, ¿no? Yo creo que las medidas con Delta no las vamos a cambiar. Son las mismas medidas de protección. Lo que sí la gente tiene que entender que estamos ante una cepa hasta ahora de las más transmisibles, la más transmisible que hemos conocido, que genera la mayor carga viral que han tenido todas las variantes hasta el momento, y que hay una clara diferenciación entre el que está vacunado y el que no lo está, ¿no? Entonces, el que no está vacunado, si bien va a tener una carga viral importante, esta va a caer más prontamente que la carga viral del vacunado. El vacunado va a seguir contagiando por más tiempo, incluso se plantea periodos mucho más prolongados que con las cepas anteriores. Entonces, en base a todos estos datos, yo diría que Delta no hay que subestimarla, no hay que descuidar. Todo trabajador vacunado a veces tiene en la casa un hijo
un niño o un nieto o un hijo que no está vacunado y que puede tener Delta. Por lo tanto, también tenemos personas que tienen contraindicación de vacuna, son muy poquitas, pero pueden también están los negacionistas que no se vacunan, o sea que la circulación de Delta en el país, yo, en mi opinión personal, la doy por descartada que sí se va a producir, pero creo que el equipamiento protectivo no cambia, nuestras conductas no cambian y bueno, y hay que conocer el enemigo simplemente y no confiarse. Bueno, no tenemos más preguntas. Me queda entonces agradecerle a Silvia y a Martín, que la verdad es impresionante este conocimiento y vamos a difundir la charla, te la vamos a pasar, Martín, también para que la puedas difundir allá, porque nos parece fundamental en este momento también epidemiológico nuestro y de ustedes. Y bueno, agradecerles nada más a ustedes y a todos los que estuvieron conectados acompañándonos en este evento. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.